Profe, profe, ¿el examen es mañana? ¿Qué tal, Dred? Buenos días. Sí, el examen es el día de mañana. Hoy tendremos sesión y el examen sería el día de mañana. Buenos días, compañeros. El día de hoy tendremos la última sesión de esta asignatura. El día de mañana será lo que es el examen del cuarto periodo parcial para que podamos concluir lo que corresponde a esta materia. Les comento que, bueno, no sé si ustedes, yo imagino que sí, todos van al corriente, me imagino en sus pagos, ¿no? Entonces, eso les comento porque digo, mañana tenemos el examen y, pues bueno, quisiera saber que todos, más bien, yo quisiera
que todos estuvieran al corriente para que mañana, pues sin problema, ¿no? Se pudiera realizar lo que es el examen y yo poder reportar sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muy bien. Entonces, la gente que ustedes ya saben quiénes son los que están en esa situación, o sea, que tienen el adeudo. Entonces, la indicación que se nos dio fue canalizarlos al área imagino que es donde arreglan lo administrativo, que es el número que alguna vez han escuchado, que es el 595 95 4 22 12, extensión 131. Las personas que se encuentren en esta situación, arréglenla. Si es que ya pagaron y no se ha actualizado la lista, también chequen eso, porque puede ser que no esté reportado y ustedes ya están en tiempo y forma. O sea, todo es posible. Yo por eso les notifico, les comento. Que bueno, deben de estar atentos a la situación, ¿no? Igual las personas que se encuentren en ese estatus de adeudo, por decirlo así, igual chequenlo, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a pasar lista. Judith, Presente. gracias. Ábalos, Presente. Alba, Presente. Giselle, Presente. Karime, Presente. gracias, Monse, Presente. gracias, Monse, Nayeli, Presente. gracias, Nayeli, Wendy, Presente. Fernando Iván, León Cerón, Villaseñor, Presente. gracias, Nadil, Presente. Pedraza, Presente. Nancy, Presente. Armando, Jorge Alexis, Geraldine, Presente. gracias, Orland y Dred. Bueno, pues Presente. gracias, compañero. Daremos comienzo entonces a la sesión del día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a ver el tema que corresponde al contexto histórico del siglo XXI, siglo XX, perdón, siglo XXI, y trabajaremos en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Veremos algunas corrientes del pensamiento histórico, la parte del neoclasicismo, liberalismo económico, el institucionalismo norteamericano, ¿no? Básicamente lo que contempla esta parte. Bueno, el objetivo aquí del curso es que vamos a repasar gran parte de la historia económica de los diferentes países y los problemas que han surgido con el paso del tiempo. ¿Vale? Bueno, el siglo XX, vamos a ver que comienza o arranca con lo que es el dominio del pensamiento de Alfred Marshall. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en algún momento de Marshall y de su teoría del equilibrio general, que era muy utilizada, matematizada sobre todo, y que nos decía que el equilibrio total se alcanzaba cuando las utilidades de los consumidores eran las máximas posibles a obtener? Esa era la teoría de Alfred Marshall, ¿no? Y como aquí lo menciono, la hegemonía de la microeconomía se había definido a partir de los desarrollos teóricos del marginalismo. No olviden ustedes que el marginalismo es una teoría microeconómica. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no recuerdo si ustedes les di micro, pero macro estoy seguro que sí, que ahí veíamos que la economía se dividía en dos grandes áreas.
tenemos lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Entonces, bueno, de la microeconomía se derivan varias escuelas del pensamiento. Y dentro de esas varias escuelas tenemos al marginalismo. ¿Y en qué consisten los marginalistas? Son aquellos individuos que buscan optimizar al máximo sus utilidades. Es decir, por cada peso invertido, ¿cuánto me genera? O sea, ellos no lo ven en términos de otra cosa que no sea utilidad. Solo es utilidad. Yo, por ejemplo, el tiempo que estoy aquí, ¿qué me está generando? O sea, lo veo en términos de si lo que voy a hacer me conviene más, lo hago. Si no, no lo voy a hacer, aunque sea necesario. Pero si no me está retribuyendo algo, ¿por qué tendría yo que hacerlo? Entonces, es la forma de pensar de estos teóricos, de los marginalistas. Bueno, particularmente uno de los sucesos que caracterizó el siglo XX fue la batalla de ideas en la economía. Estas batallas económicas no solo se quedan a nivel de economía pura, sino hay que tener en cuenta que esto abarca otros niveles, que es la cuestión política y social. Yo les decía a ustedes, compañeros, lo deben de recordar, les decía que la política, la economía va muy relacionada a lo que es la política y que la clase gobernante, por regla, es la clase rica, la clase poderosa, la clase pudiente. Eso es algo que ha sido demostrado en todos los sistemas económicos, que el que está gobernando o la clase que gobierna es regularmente la clase que tiene el poder económico, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente debe de hacer las estructuras a su forma, a su modo y a sus intereses. Es algo que ustedes deben tener en cuenta siempre. Y bueno, esta guerra, bueno, una de las guerras más importantes, por decirlo así, fue la que se dio entre lo que son dos agentes económicos. ¿Se acuerdan ustedes que la economía tiene agentes económicos? Tenemos por un lado lo que son las familias, el gobierno y las empresas. Bueno, entonces aquí tenemos a los mercados, que los mercados son las empresas, y tenemos a los gobiernos, ¿no? Que son la clase que gobierna. Entonces, cuando estos chocan, se dan una serie de situaciones que vamos a mencionar en un momento. Pero bueno, la parte de los mercados estaba representada por Hayek, que era quien defendía la postura del libre mercado, es decir, que el mercado era quien debía regular sus actividades sin la intervención estatal. O sea, que el Estado era un ente, o sea, para él el Estado era un ente que tenía que ser suprimido o en todo caso un ente pasivo. Mientras que para Keynes es el caso contrario. ¿Qué quiere decir caso contrario? Que para Keynes lo más importante era que el Estado jugara un papel dominante en la economía. Es decir, el papel del Estado tenía que ser de manera activa, no podía ser de manera pasiva, tenía que ser de manera activa. Y por lo tanto, él tenía que intervenir en las decisiones de la economía, ¿no? O sea, y si alguna situación no estaba bien regulada, el organismo encargado de regularlo tenía que ser ¿quién? Pues el Estado, ¿no? O sea, el Estado jugaba un papel dominante, entonces. Por eso dice que en definitiva era el liberalismo y el estatismo. El liberalismo es Hayek, que decía que el mercado solito funcionaba, solito se regulaba, y por el lado cuando tenemos a Keynes con el estatismo, donde menciona que el Estado juega un papel muy activo. Entonces tenemos estas dos teorías del pensamiento, las cuales son las que caracterizan lo que es el siglo XX ¿no? en diferentes regiones, pero bueno, a fin de cuentas la afectación se da en todo el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión es que Keynes comprendía posiblemente mejor la situación y así fue, lo vamos a ver por qué, porque a Keynes le tocó estar durante la Gran Depresión del periodo del 29-33, es la época en que Keynes formula su teoría y es la que saca a la economía de la crisis en que estaba, de la gran crisis que vivía la economía. En este caso,
¿Cuál era la teoría de Keynes o a qué le apostaba Keynes? A aumentar la oferta agregada, la demanda agregada, es decir, fomentar el consumo, ¿no? De esta manera saldría de la depresión en que se encontraba en la cuestión económica, ¿sale? Entonces, estas son dos filosofías y dos formas de ver el mundo, o sea, dos concepciones totalmente opuestas, pero son dos concepciones, ¿no? Y bueno, les decía yo que el optimismo científico de la economía, su formalización como una ciencia, aparecen nuevos problemas, ¿no? Por un lado tenemos la hegemonía de la microeconomía y por el otro la dominación de los mercados, ¿no? La dominación de los mercados va a un nivel macroeconómico, la microeconomía va a nivel de individuos y familias, ¿no? No a nivel agregado. Entonces estaban esas dos cuestiones en ese momento, ¿sí? Bueno, les decía yo que nos vamos a centrar en una parte de lo que es el neoclasicismo y vamos a estudiar un poquito de qué trata el neoclasicismo, ¿no? Cómo está compuesto y quiénes son sus principales defensores de esta corriente. En primer lugar tenemos a Alfred Marshall, de 1842 a 1924, que él es considerado como uno de los antecesores de la economía del bienestar, y sus obras más importantes son la de Principios de Economía, de 1890, y tenemos la de Industria y Comercio, 1919. ¿Sí? Entonces, él escribió esos dos libros muy importantes. La cuestión aquí sería, entonces, que el resultado de ese trabajo, ¿cuál fue? Fue la llamada síntesis neoclásica, que es base de la teoría económica, y sus libros, también es importante mencionarlo, fueron los primordiales o principales libros de economía. Vamos a ver que en el primer volumen él habla sobre lo que son los conceptos de economía clásica. Economía clásica tenemos, por ejemplo, a Adam Smith, de los clásicos, David Ricardo, ¿no? Que ustedes pues en las materias de teorías del comercio ya vieron, ya conocieron, y abordaba temas como la riqueza, la producción, el trabajo, el capital, y tenía aportes de la escuela marginalista, el concepto de utilidad. Acuérdense, la utilidad la definía como la capacidad técnica de un bien para satisfacer una necesidad, y la utilidad marginal, es decir, por cada unidad consumida, en cuanto aumenta mi utilidad. Yo voy a consumir hasta que mi utilidad sea mayor que el costo en que incurro por obtener esa utilidad. Es decir, un ejemplo sería que ustedes me dijeron en este momento, tengo antojo de comer cierta comida. Vamos a pensar un pan de chocolate. El primer pan que yo les ofrezca a ustedes y que ustedes me paguen, no sé, un panquecito que valga 10 pesos, posiblemente ustedes, por el antojo que traen, por supuesto que me van a pagar eso y yo se los voy a vender. Posiblemente se queden con más antojo porque era tanta su ansiedad por uno que me compren otro, ya serían 2 panes, son 20 pesos, que para ustedes es un pago que pueden hacer y que además les retribuye en la utilidad que les otorga. Pero a lo mejor si yo les quiero vender un tercer pan para que ya sean 30 pesos, ese pan adicional, ustedes me dicen, son 10 pesos, pero esos 10 pesos, por 10 pesos más voy a tener un poco más de utilidad, pero no la utilidad que me otorgó el pan 2 y el pan 1. Entonces, no, ¿sabes qué? Ya no quiero pan, o sea, me dicen, ya no quiero pan. Entonces, como ya no quieren pan, entonces yo pues ya no lo puedo vender con ustedes, pero ustedes utilizaron un concepto marginalista, pensando en que la utilidad que esto me brinda, ¿me conviene o no me conviene? Si no me conviene, entonces ya no quiero. Y así es como ellos lo hacían. Además, los agentes de la producción fueron muy tomados en cuenta en este sentido, lo que es tierra, trabajo y capital, que de por sí ya eran los conocidos. Ahora se agrega
un cuarto elemento, un nuevo factor que corresponde a lo que es la organización industrial. El concepto de organización industrial es muy importante, compañeros, y es cómo interactúan los tres anteriores. O sea, yo tengo tierra, trabajo y capital, pero cómo van a interactuar ellos, cómo organizo estos para hacer un mejor uso de mis recursos. O nuevamente nos remontamos a las cuestiones marginalistas, compañeros, ¿no? Entonces, lo comento para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vayan tomando notas de las ideas principales para que, pues bueno, tengamos claro de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Por favor. Seguimos. Bueno, Marshall, donde hizo sus estudios en la Universidad de Cambridge, y obviamente esa universidad es un ícono en lo que corresponde al área matemática. Eso nos da una idea de por qué sus teorías eran de índole matematizada. Pues es evidente que como él tenía una formación en una universidad de este tipo, claramente sus aptitudes estaban marcadas, ¿sale? Entonces, él se queda en Cambridge como profesor de matemáticas, pero se adentra lo que es la parte de la metafísica, la ética y la economía. Ustedes saben que la economía y la matemática están muy relacionadas, ¿no? Como lo es la matemática con la política. Entonces, a finales de 1860 se dedica a la docencia en vez de la vida religiosa. Enseñó economía en Cambridge bajo la influencia de los escritos de dos economistas anteriores, que era Carnot y Bonton. Carnot hace la teoría del equilibrio de los agentes económicos, por eso es muy conocido. El otro no lo es tanto como Carnot. De hecho, hay la teoría del equilibrio de Carnot. Si a alguien le interesa, lo puede consultar. Y bueno, esas teorías que estaban en términos teóricos como un texto, él las traduce al lenguaje matemático. También retoma lo que son las ideas de Ricardo y de Johann Stuart Mill, que eran dos economistas también de los clásicos. ¿Se acuerdan que les dije de los clásicos? Era Smith, Ricardo y Johann Stuart Mill. Era el otro que me faltaba que no recordé en ese momento. Entonces, ellos tres, él retoma lo que es a Ricardo y a Mill, pero como Ricardo y Mill escribían de manera teórica, él formula esas teorías, pero ahora de manera matemática. Es decir, si ustedes quieren consultar esas teorías de manera matemáticas, tienen que ver lo de Marshall. Si lo quieren consultar teórico, tienen que ver lo de Ricardo, Mill y Smith. Son las dos corrientes, o sea, y es importante que ustedes, bueno, conozcan esto. Digo, yo sé que ustedes son de comercio internacional, pero no está por demás que ustedes también conozcan de economía, ¿no? Pues va muy relacionado, la economía es la ciencia primordial y de ahí se deriva el comercio, la administración, todas esas carreras, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver que aquí hay otra palabra que es muy importante, la doctrina malthusiana. Bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar de Tomás Malthus. ¿Quién fue Tomás Malthus? Tomás Malthus fue el economista que, en base a algunos estudios, predijo que llegaríamos a un punto que la población sería tan grande que no habría para alimentar a todos ellos. Es decir, el comportamiento que se observaba era relativo proporcional, es decir, incrementaba en línea recta. No. Lo que Malthus dijo fue que incrementábamos así como en parábola y que habría un momento en que la cantidad de alimentos no satisfacería a la población, que habría hambrunas, ¿no? Cosa que más adelante fue
comprobada y que lo vemos, que se han tenido que hacer mejoras en la competitividad, ¿no? Uso de transgénicos, sobreexplotación de las tierras, etc. Entonces, bueno, eso nos da una idea de lo que Malthus sostenía y que, bueno, hasta nuestros días vemos. Entonces, bueno, y otra teoría que también menciona Malthus es esta, que en la población los salarios reales bajarían a medida que aumentara la población, ¿no? Era otra, obviamente esto no fue cierto. Lo anterior que les dije yo, sí fue comprobable y lo estamos viendo, ¿no? Pero lo otro que les mencioné aquí, que está escrito aquí, eso no ha sido o no ha podido ser probado hasta nuestros días. Por su parte, tenemos lo que es a John Stuart Mill, que él estaba insatisfecho con la teoría del fondo de los salarios, que había formulado también en Malthus, ¿no? Y ellos volcaron a ver lo que Marx había construido, que era un análisis original que se basaba en la teoría clásica e invocaba a la revolución. ¿A cuál revolución? A la revolución obrera. Es decir, Marx decía que antes que pasara eso, o más bien no iba a pasar eso, porque los obreros tenían que organizarse y hacer una revolución para que el sistema capitalista no los aplastara de esa forma. Entonces decía que nunca se podía llegar a ese punto porque los obreros estaban organizándose para evitar eso, ¿vale? Entonces ya vieron cómo todo tiene una lógica de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Bueno, entonces va todo de la mano, ¿vale? Entonces, por favor, tomen nota de las ideas principales para que, pues bueno, ustedes tengan pues un apartado de todo esto, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, ¿podemos continuar, compañeros? Compañeros, ¿podemos continuar? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Seguimos. Entonces, bueno, ahora tenemos en 1817 dos autores que vienen a atacar lo que es la teoría clásica de la oferta. En este caso tenemos a Jevons y a Menger. Ellos criticaban todas estas cuestiones de la teoría clásica. Y bueno, ellos, la crítica más dura en qué venía, en el famoso laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? O sea, ellos creían que esta teoría, más bien, ellos atacaban la teoría clásica del Estado y ellos invocaban a la laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejarse, dejar pasar, exactamente. O sea, que el Estado no tenía que intervenir, lo que veníamos viendo anteriormente. Ya que decían que solamente el Estado propiciaba, tiene un nombre a esto, se les llama externalidades respecto al comportamiento económico, es decir, el Estado solamente metía ruido, por decirlo así. Y entonces no creían que fuera correcto y su crítica fue en ese sentido. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, por su parte, lo que fue Marshall define economía como una ciencia que recoge, combina y analiza los hechos económicos, aplicando los conocimientos adquiridos por medio de la observación y la experiencia a la determinación de los que han de ser, con toda probabilidad, los efectos inmediatos y finales de los diversos grupos de causas, y se entienden que las leyes económicas
son manifestaciones de tendencias expresadas en modo indicativo y no preceptos éticos de carácter imperativo. O sea, ellos se guiaban más por la observación y la experiencia que por la modelación y matematización de los fenómenos económicos. Era como ellos lo veían, la parte de Marshall. Por eso chocan con Jevons y Menger, porque ellos, ¿no? Ellos consideran que tiene que estar todo matematizado para que tenga el suficiente peso la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Bien, ¿se acuerdan yo que les decía de la utilidad? Bueno, aquí está lo que es la utilidad. Tenemos por un lado lo que corresponde a la teoría de la utilidad marginal. Obviamente aquí está el análisis gráfico. No nos vamos a meter mucho en esto. Pero bueno, los autores de la teoría de la utilidad marginal suponen que el consumidor es un ser racional y calculador, es decir, que nosotros no vamos por la vida tomando decisiones pensando en qué me va a beneficiar y cuánto voy a obtener de ello. Por lo tanto, en base a ese pensamiento, ellos decidían cómo comprar, qué comprar y cuánto comprar, ¿sale? Porque observaban esto que les mencioné en los bienes que para ellos eran necesarios, ¿no? Entonces, bueno, necesariamente esto plantea dos preguntas, ¿no? Dos cuestiones. La primera de ellas es, ¿qué es la utilidad y cómo se va a medir, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué es? Y por el otro, ¿cómo se va a medir? Entonces, bueno, yo les había dicho dos, pero aquí está otro más, que es Jevons, Menger y Leon Walras, ¿no? Escribe Walras, pero es Walras, Leon Walras. Ellos tres abordaron estas cuestiones de una manera casi idéntica, es decir, ninguno utilizó, por decirlo así, el término utilidad marginal. Pues en su caso, Menger, por ejemplo, no empleó ni siquiera la palabra utilidad. Y, o sea, la misma palabra utilidad no la hablaban como utilidad. Para ellos lo mencionaban como la importancia y las satisfacciones. O sea, ellos lo mencionaban como importancia y las satisfacciones, es decir, que supusieron que la utilidad no existía como tal, ¿no? Y que más bien la introspectiva individual, ¿qué quiere decir introspectiva? O sea, lo que cada quien traía adentro era lo que revelaba la utilidad de los diferentes bienes finales, ¿no? Era así como ellos lo veían, o sea, acuérdense, Jevons, Menger y Walras no ocupaban el término utilidad, sino era el término satisfacción, importancia de la satisfacción. Era como ellos lo trabajaban, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos. Aquí están tres cuestiones. Aquí están los autores que les mencioné, Jevons, Menger y Walras, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante tener en cuenta que estas cuestiones filosóficas que plantean, que decían que la utilidad era un fenómeno psicológico con unidades de medición sin especificar, o sea, y era relativo. ¿Por qué les digo esto? Porque algo que para ustedes a lo mejor sea muy importante, para mí no, o viceversa, para mí algo es muy importante y para ustedes a lo mejor no tiene sentido, o dicen, ¿por qué se preocupa por eso? Entonces, la utilidad que cada quien le da a un producto, a un objeto, es relativa, ¿no? O sea, yo lo puedo ver de una manera, ustedes de otra, ¿no? Y así cada quien. Entonces, bueno, esa era una primera consideración que ellos tenían. La segunda gran consideración es que si la utilidad era una característica solo de los bienes finales o de consumo, ¿no? O sea, ¿a cuál le adjudicamos esta característica?
a los de consumo o a los finales. Y por otra parte decía que qué ocurría con los factores de la producción y los bienes que solo se consumen indirectamente, es decir, aquellos bienes que sirven para producir otros. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Tienen o no tienen utilidad? ¿O a la utilidad se le otorga al final? O sea, digo esto. ¿A qué le tomamos utilidad? ¿A una llanta, así una llanta de coche, a una llanta, o a un carro con 4 llantas? Pues es relativo. Si alguien quiere un carro, le va a tomar la utilidad al carro ya armado y no solo a una llanta. Caso contrario, que una persona vaya en la carretera en la noche y se le ponche una llanta, y traiga una llanta de refacción. La utilidad no va a estar en todo el carro, sino va a estar en esa llanta que le va a salvar la existencia en ese momento. Entonces, ¿a qué le adjudico la utilidad? ¿Al bien finalizado o a un componente del bien? Era difícil establecer los patrones de medida. ¿Sí me expliqué con este ejemplo que les acabo de mencionar, compañeros? Compañeros, ¿sí me expliqué con esto que les mencioné? Y profe. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, aquí está. Y una más que obviamente nace también con lo que es del trueque, ¿no? ¿Cómo medimos la utilidad de los bienes que no adquirimos para consumirlos, sino para intercambiarlos por otros, ¿no? O sea, en este caso, o aquí, ¿cómo mido yo lo que es la utilidad, ¿no? ¿En base a qué? O por ejemplo, cuando nacieron los precios, era muy fácil decir, este producto cuesta tanto, este otro cuesta tanto, y a cada uno asignarle un precio. ¿Qué pasa con la utilidad? Lo que yo les mencioné hace rato. Lo que para mí sea muy útil, a lo mejor para ustedes carece de sentido, o al revés, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes, no sé, practica, no sé, tenis. Entonces puede ser que para ustedes sea muy preciada una raqueta, ¿no? Una raqueta para jugar a tenis. Y a lo mejor para los demás sea como algo, pues sin valor, ¿no? Porque, bueno, sí, qué bueno que tiene usted eso, pero, o sea, ¿a mí qué, no? Porque pues yo no lo ocupo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a esta diferenciación de los bienes de consumo por los intercambiables, Gibbons los titula como la utilidad adquirida. Y lo que les decía yo, ¿se acuerdan? Del panquecito de chocolate. Bueno, a medida que aumenta el consumo de un bien, su utilidad marginal disminuye. Pues sí, porque obviamente las primeras unidades consumidas te van a brindar una mayor utilidad que las últimas, ¿no? O sea, si alguien tiene mucha sed, yo le invito un vaso de agua, el primer vaso de agua le va a saber exquisito. 2 o 3 vasos, qué rico, ya, pero si le invito un vaso más, le puede doler incluso el estómago, ¿no? A lo mejor estaba haciendo un esfuerzo físico y yo le otorgué en exceso algo que le puede propiciar a lo mejor un malestar y eso sería peor. Entonces, la utilidad que esto brinda viene disminuyendo. Entonces, bueno, ellos en estos Gibbons decía que aunque la utilidad no se podía medir en alguna unidad, decía que era posible que en el futuro se realizaran avances que establecieran patrones de medida, o sea, que en algún momento habría alguna manera de poder medirlo. Bueno, seguimos. Ahora, bueno, en sus escritos indican claramente que la utilidad podría medirse en unidades cardinales. ¿Estamos de acuerdo? Ellos, utilizando lo que corresponde a presentaciones matemáticas, partieron del supuesto que tanto la cantidad consumida de bienes como la cantidad de utilidad eran divisibles. Es decir, por un lado, la cantidad consumida aumentaba y la utilidad disminuyó. Iban en sentidos contrarios, es decir, si uno iba para arriba, la otra iba para abajo. De esa manera era como ellos lo
visualizaban. En este caso suponían que la utilidad puede medirse, ¿no? Y surgía la siguiente cuestión. Un individuo era capaz de comparar las utilidades de diferentes mercancías, es decir, yo tengo dos objetos y a lo mejor la manera en como actualmente comparamos el valor, mal, pero lo comparamos, es con el precio, ¿no? Ah, mira, yo tengo una pieza que vale tanto, y aquí tengo otra que vale tanto, entonces este es mejor porque es más caro, ¿no? A veces así pensamos. Pues, ahora, la pregunta viene, ¿la utilidad se puede comparar entre diferentes mercancías o no? Era la cuestión, ¿no? Entonces, un ejemplo era comparar la utilidad marginal de un vaso de cerveza con un par de zapatos, ¿no? O sea, la utilidad es diferente. Alguien que tenga muchísimos zapatos en casa eh, va a decir un zapato más, ¿para qué? Incluso hasta me estorba, ¿no? Ya no cabe. Ahora, alguien que se encontré en un bar, por ejemplo, y le ofrecieras un vaso más de cerveza, a lo mejor 2, 3, 4, 5 está bien, pero uno más le causaría malestar, ¿no? Entonces, tenía esas imperfecciones la utilidad. ¿Qué unidades le otorgo? Y lo que les decía yo, lo que es relativo, ¿no? Lo que para unos es necesario, para otros carece de valor. Ahora, bueno, aquí está el ejemplo de las comparaciones interpersonales de la utilidad. Y bueno, aquí vienen algunos otros ejemplos que no vamos a ver ahorita porque no es un curso económico. Y denme un segundo, bueno, aquí está la escuela institucionalista. Aquí tenemos la escuela institucionalista norteamericana que va pegada con lo anterior y todo se derivó, como ustedes recordarán, de la corriente marxista, o sea, de ahí partimos, de ahí salió todo lo que estamos mencionando, ¿se acuerdan? De ahí nace toda esta cuestión de lo que es Marx, la parte de economía política, y es donde nosotros ahorita nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en esa parte, compañeros. Entonces, bueno, seguimos. Aquí en la escuela institucionalista norteamericana tenemos tres autores primordiales. En primer lugar tenemos a Veblen, Commons y a Mitchell como principales exponentes de esta teoría. Y bueno, aquí hay algo importante, que la contribución estadounidense al pensamiento económico surge en los años de 1900, que es el siglo XX, acuérdense. En los años nos dicen qué siglo vamos. Por ejemplo, en 1900 sería el siglo XX, en 2000 sería siglo XXI, en 2100 sería siglo XXII, y así, ¿no? Y bueno, y estos preceptos continúan vigentes, ¿no? Hasta el presente. Seguimos entonces. ¿Cuál es el pensamiento o el planteamiento general en ese sentido? Bueno, por un lado, tenemos que los institucionalistas americanos fueron los primeros en destacar la importancia económica de los hábitos de conducta y del pensamiento de los grupos hermanos y tratar de analizar el comportamiento que lleva a lo que son las instituciones sociales. Acuérdense, las instituciones sociales tienen una conducta y un pensamiento diferentes al comportamiento individual. O sea, son cuestiones distintas. Y su análisis se centra en la comprensión del papel del proceso evolutivo y de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico, es decir, cómo regulan las instituciones la vida de las personas. A lo mejor alguien en la calle pensaba hacer cosas malas, robar y todo, pero tenemos a la institución social que es la justicia, que es la que se va a encargar de hacer, como su nombre lo dice, justicia a la sociedad. El papel de las instituciones es muy importante. ¿Por qué? Porque regulan el comportamiento individual a través de las normas sociales.
Por ejemplo, si alguien, vamos a pensar, roba, es una conducta individual mala que afecta a la sociedad. Entonces la sociedad crea una institución que protege a todos los individuos, que es la cuestión de la justicia, por ejemplo. Entonces, bueno, decían que las instituciones sociales son un sistema de convenciones duraderas y organizadas de manera independiente que se rigen por una infraestructura que se reconoce dentro de la sociedad. Es decir, cómo todas estas normas regulan el comportamiento de la sociedad. Es lo que dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí ¿qué antecedentes tenemos a esta escuela? O sea, de alguna parte tuvo que provenir, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, bueno, el rápido crecimiento en el periodo entre la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial convirtió a lo que es Estados Unidos en el sistema más grande y poderoso del mundo. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aparece como una gran potencia, ¿no? Y además de una gran potencia, una potencia que era pues muy poderosa. Y bueno, en segundo lugar tenemos las mejoras en las condiciones de vida de quienes ganaban un salario diferente de las aspiraciones que tenían, ¿no? Y de las posibilidades creadas. O sea, pese aparentemente de que la economía de un país va bien, hay individuos que no aspiran a esos beneficios del mejoramiento nacional. Les digo esto porque a veces se cree o se tiene la falsa idea de que, por ejemplo, si yo vivo en Estados Unidos, yo voy a vivir bien. ¿Por qué? Porque todos allá viven muy bien y yo quiero ser de esos que viven muy bien. Pero no es así. Pese a que Estados Unidos sea un país con riqueza, mejor calidad de vida eh, y demás, vamos a ver que no toda la población de ahí vive en condiciones óptimas, ¿no? O condiciones ideales. Lo mismo pasa si viéramos el caso contrario. Vamos a pensar, por ejemplo, que aquí nosotros dijéramos, no, es que en México todos son pobres y así. No, no es cierto. Hay gente que es de muchos recursos y viven muy bien, ¿no? No podemos generalizar que en un lugar estamos pésimo y en otro estamos bien, cuando eso pues no es así, ¿no? Todo es relativo. Entonces, bueno, yo les digo esto para que tengan la idea en la cabeza de que a veces donde la gente generalice, hay que tener cuidado, porque a veces no es así. O sea, no quiere decir que todo lo que se generalice sea bueno para todos. O sea, no quiten esa idea de su cabeza, porque así no es la situación. Bueno, copien estas dos ideas para que podamos avanzar. Les doy un minuto y seguimos, por favor, compañeros.
En un segundo, déjenme ver si en la otra presentación que quiero que veamos, bueno, más bien quiero ver si lo que quiero mostrarles a continuación no lo hemos visto o si ya lo trabajamos. Es que no recuerdo. Entonces voy a revisar en este momento. Sí, muy bien, bueno. Entonces, vamos a pasar, ya terminamos esta cuestión de la parte económica, histórica económica. Ahora, vamos a continuar con el último de los grandes temas que nosotros tenemos que revisar, que es la teoría de la investigación económica y desarrollo de la Unión Económica Europea, ¿no? Los temas que vimos previo a esto venían enlabonados a lo que dice el marxismo. Por eso los mencioné, porque hay que acabar de desarrollarlos, ¿no? No vimos lo que... No, más bien no acabamos de ver todo lo que tenía la presentación anterior, porque bueno, ya es más cuestión económica y así, y en eso no nos tenemos que meter ahorita, porque no es una clase de economía política, es una clase de Europa, pero yo no podía dejar cortado, ¿no? el tema, entonces había que ir progresando. Por eso fue que lo abordé hasta ese nivel. Entonces, bueno, con esto que vamos a ver ahorita, terminaríamos, concluiríamos lo que corresponde a este curso. Bueno. Tenemos por un lado lo que son todas las instituciones europeas. Vamos a ver todas las instituciones que contempla lo que es la Unión Europea, ¿no? Vamos a trabajar con ellas y iremos diciendo algunas de sus funciones o cómo están integradas. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la Comisión, ¿no? Que es la que ostenta o detenta el poder ejecutivo en la Unión Europea y se encarga de trazar las políticas europeas que pasarán al Consejo de Ministros, los cuales las estudiarán y en su caso aprobarán, ya sea unánimemente o con modificaciones para ser sujetas de aprobación. La comisión se podría decir que es como en México lo que es el Ejecutivo, pero allá es quien dice todas las políticas que se seguirán para que pasen al Consejo de Ministros. Es decir, como aquí en México, que lo que el presidente considere que es lo que se debe de hacer y lo turna a la Cámara de Diputados, aquí es lo mismo. Así funciona el esquema. Bueno, tenemos después lo que es el Consejo Europeo, el cual está formado por los jefes de gobierno de los países miembros, ¿no? En este caso, ¿quién es el jefe de gobierno de los países miembros? Se puede decir que es el presidente de cada territorio. Tenemos al representante de la política exterior, que es el equivalente al secretario de Relaciones Exteriores. Tenemos el presidente de la comisión y su labor consistirá en determinar cuáles son las políticas a seguir, ¿no? O sea, si la Comisión Europea es una, el Consejo se forma por los jefes de Estado, el presidente de la Comisión, el representante del secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Es decir, el Consejo Europeo es la comisión ampliada, por decirlo así. Tenemos después lo que es el Consejo de Ministros, el cual está integrado por ministros de cada Estado miembro y determina, vamos a decir, ellos tienen un gran peso a la hora de tomar decisiones. Es una parte muy importante, no se les olvide. Entonces tenemos la Comisión, el grupo de todos ellos que es el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros, así donde hay puros jefes de Estado
de cada uno de los territorios de la Unión Europea. ¿Sale? Entonces, bueno, vayan tomando nota, les doy un minuto y vamos avanzando. Bueno, seguimos entonces, compañeros. Sí, bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver ahora otra institución muy importante dentro de la organización de lo que es la Unión Europea. Tenemos lo que es el Parlamento Europeo. Aquí sus miembros son elegidos por la ciudadanía europea y ostentan el poder legislativo. Supervisan y se encargan de organizar y designar lo que es el presupuesto europeo. Es decir, el Parlamento Europeo es la Cámara de Diputados en México, es el equivalente. Son elegidos por voto popular, o sea, sistema democrático, la gente acude y vota, ellos hacen proselitismo, etc. Y se encargan de revisar lo que es el presupuesto, así como aquí en México la Cámara de Diputados se encargan de regular lo que es la cuestión del presupuesto. Tenemos lo que es el Tribunal de Justicia, que es, acuérdense que todo territorio tiene mínimo 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Judicial es quien hace valer la ley. En este caso, es un órgano judicial independiente de los ejecutivos y legislativos, pues sí, pues es un tercer poder y se encarga de determinar si algún estado ha incumplido los acuerdos marcados por la comisión. Es decir, si se acuerda algo y alguien no lo acata, el Tribunal de Justicia interviene y es quien dice cómo y qué sanción va a recibir por no haber acatado esos lineamientos, ¿no? O sea, eso es importante comentarlo y mencionárselos, compañeros. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, vamos a ver que la creación de una serie de organismos e instituciones europeas tienen la misión de dar un servicio a la ciudadanía. A través, bueno, se auxilian de una serie de tratados. Aquí hago un paréntesis porque si ustedes han visto cómo está la cuestión jurídica de México, cómo está organizada, podemos ver dos cosas. En primer lugar, lo que corresponde a que los tratados están en el mismo nivel jerárquico que la Constitución, compañeros. Sí, sí saben eso, ¿no? Sí, sí han visto eso alguna vez, que los niveles jerárquicos de la Constitución son los mismos que los de un tratado. O sea, están al mismo nivel un tratado y la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución nos rige internamente y el otro es a nivel hacia el exterior, más bien, ¿no? Una política exterior. Entonces, bueno, a través de distintas soberanías, acuérdense que aquí las soberanías tienen que estar trabajando juntas, establecen objetivos comunes que deben ser alcanzados. Importante mencionarlo, compañeros, que deben ser objetivos en común que son alcanzados para todos. Seguimos entonces. Ahora, por su parte, lo que corresponde a las instituciones económicas europeas, tenemos una serie de organismos económicos que actúan con absoluta independencia de los poderes políticos.
Y aquí vamos a ver tres de ellos. El primero de ellos es el Tribunal de Cuentas, quien actúa de manera independiente para lo que es controlar la correcta utilización de los fondos europeos. Es decir, que lo que se designe se ocupe para lo que fue designado y no para otras cosas, ¿no? En primer lugar, eso es lo importante. Posteriormente tenemos lo que es el Banco Central Europeo, que es el órgano que se encarga de ejecutar la política monetaria, determina el precio del dinero, la cantidad de dinero en circulación, para garantizar unos precios estables y combatir la inflación. Esto que acabo de mencionarles ahorita es la función que también tiene el Banco de México. El Banco de México es la máxima autoridad bancaria en nuestro país. El Banco Central Europeo lo es para Europa. La principal autoridad es el Banco Central Europeo. Y obviamente las funciones es, como ustedes saben, hay diferentes políticas: la política exterior, política comercial, la política monetaria, que es una muy importante. El Banco Central se encarga de dirigirla. Y obviamente sus objetivos fundamentales es el precio. ¿Cuál es el precio del dinero? O sea, la tasa de interés. Acuérdense, precio por el uso del dinero es la tasa de interés. La cantidad de dinero en circulación es la velocidad de circulación que tiene el dinero en la economía, con el fin de garantizar precios estables, o sea, que la variación, fluctuación del precio no sea tan abrupta y que no haya inflación. Es decir, se busca que el alza en los precios, como el de la inflación, el alza generalizada en los precios, esta no sea tan abrupta o continua. Por último, tenemos lo que es el Banco Europeo de Inversiones, que es el que aborda los proyectos de inversión en regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, es decir, donde haya menos avance financiero, se les va a apoyar con infraestructuras, a las empresas se les ayuda para crear empleo y ayuda en la parte medioambiental. No se les olvide, Europa siempre verá también por la parte ambiental. Ellos son muy partidarios de cuidar lo que es la parte ambiental. Es una cuestión que para ellos es de suma importancia, ¿no? Que el ambiente sea cuidado y buscar que lo que se produzca traiga siempre un respeto por el medio ambiente. Ustedes cuando vean los productos, por ejemplo, y tienen un envase que es de un producto europeo, van a ver que tiene muchas indicaciones de que es un producto amigable con el ambiente, empresa socialmente responsable, con ciertas cautelas, ¿no? Muy bien cuidadas. Por favor, copien esto para que podamos continuar, compañeros, por favor. Me dicen cuando podamos continuar, compañeros, por favor. Compañeros, ¿me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, es que no lo escucho, entonces dije, quizás no me estén escuchando de lo que les estoy hablando.
Bueno, 2 minutos más para que podamos continuar. Bueno, seguimos. Respecto a las políticas y fondos que la Unión Europea destina, ¿no?, para los diferentes programas, diferentes objetivos que tiene, bueno, vamos a ver que no es el mismo para todas las regiones. Aquí es importante mencionarlo. Cada región recibe lo que necesite en mayor o menor medida. Y eso es congruente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tienes una parte que es productiva, entonces no va a ser las mismas necesidades que las que tenga un territorio en vías de desarrollo. Entonces, lo que se busca es que sea lo más homogéneo posible todo. ¿Y cómo se busca eso? Pues bueno, a través de la corrección de los desequilibrios. Y aquí es donde entra en juego una cosa que se llama política regional. ¿Qué es la política regional? Tenemos políticas comerciales, políticas sectoriales, política regional. ¿Qué quiere decir esto? Que divido a todo el territorio en regiones, sin importar si es un país u otro. Acuérdense que funcionan como uno solo. Y veo las necesidades que tienen. Si, por ejemplo, lo que es la parte de Europa del Norte tiene problemas con la calidad de vida en las épocas de invierno, por ejemplo, por las bajas temperaturas, hago unos ajustes en ese sentido. Cosa que, por ejemplo, en la parte del Mediterráneo a lo mejor tienen problemas de otro tipo, excepto de frío, entonces voy a hacer otra política. La gente, por ejemplo, de la región de, no sé, Europa del Este, el desempleo, que es muy grande, las tasas de desempleo son de las más grandes. Entonces, ¿qué hago ahí? En primer lugar, hago una política buscando la creación de puestos de trabajo, es decir, que la mayoría de gente tenga o aspire a un puesto, ¿no?, de trabajo. Eh, Otra, si tengo la parte, por ejemplo, de Alemania, que son unos grandes competidores, a lo mejor en ese caso la política va a ser continuar como está, ¿no? Pero en regiones donde la competitividad no sea muy buena, voy a buscar impulsar la competitividad, ¿no? Otra sería el crecimiento económico. Tenemos después mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión, un desarrollo sostenible. Acuérdense, aquí hay dos palabras muy importantes. La primera es desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, son conceptos distintos, pero que bueno, al final de cuentas ustedes deben de saber a qué me estoy refiriendo. Cuando yo hable de uno u hable de otro, ¿sale? Entonces, bueno, con esa idea en la mente podemos, bueno, tomen nota y seguimos, ¿sale? Les doy un minuto para que podamos continuar.
Bueno, seguimos. Ahora, el presupuesto comunitario. Así como aquí nosotros tenemos el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, que en días pasados, bueno, meses pasados, se aprobó. También lo que es Europa, nada más que ellos lo manejan como presupuesto comunitario. ¿A qué se refiere el presupuesto comunitario? A cuánto se destina a cada sector. Entonces, un elemento fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea es el presupuesto comunitario, que supone entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que generan los Estados miembros, cuánto se va a otorgar a cada sector, ¿no? De los de índole comunitario. Porque pueden que hay otro tipo de objetivos, pero no nos vamos a meter ahorita. Y bueno, tenemos en primer lugar las exacciones agrícolas, que corresponde al impuesto que se debe pagar por la importación de productos agrícolas. Es decir, los impuestos que yo cobro, ¿no?, es la exacción agrícola. Tenemos una cuota sobre el IVA, el derecho del uso de la aduana, y tenemos las cuotas según el Producto Interno Bruto. Es decir, que a mayor poder económico, mayor será la cuota destinada al presupuesto europeo. Esto es algo así como la cuestión de los impuestos progresivos, que hay quien más tenga, sea quien más pague. En ese sentido va esta idea también, en que el que más tiene pague más y el que tenga menos pague menos. En ese sentido sería el que genere más dona más y el que genere menos dona menos. O sea, va en el mismo sentido, ¿vale? Entonces, tomen nota para que continuemos. Perdón, Geraldine. Seguimos. Ahora, vamos a ver que la Unión Europea como tal, si lo analizamos desde el punto de vista político-institucional, no es un Estado propiamente, pero sí es un sistema político distinto a los que existen en otros territorios. Eso es importante mencionarlo. Propiamente a lo mejor un Estado no es por el tamaño, por la cantidad de población, por el ingreso que tiene, pero un sistema político organizado de diferente manera sí lo es. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para saber de qué estamos hablando. Y bueno, aquí veremos que las instituciones comunitarias tienen poderes de gobierno. Esto lleva a que su diseño institucional tenga un elevado nivel de complejidad y sean muy estables. Hay muchos grupos políticos y privados que buscan satisfacer sus demandas a través del sistema político europeo. Y bueno, estas decisiones de la Unión Europea hay que tener en cuenta que el impacto que tienen sobre las 25 sociedades es muy importante. Eso es muy, muy destacado, hay que decirlo. Así es, ¿no? Bueno, 2 minutos y seguimos. Aquí vamos a tener en cuenta que hay una problemática primordial que se da entre lo supranacional y lo
intergubernamental, es decir, entre la organización que está por encima de lo nacional y el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos el sector externo contra las políticas europeas. Entonces, en ese sentido, hay una cierta tensión. Y ahorita lo vamos a ver, miren. Tenemos tres pilares. Pilar comunitario, la política exterior y de seguridad común, es decir, protegerse de cuestiones como atentados terroristas, ¿no? Que son muy usuales, ¿no? Entonces hay que evitarlos. Ustedes saben que es muy común que sean víctimas de estos ataques, y tenemos la cooperación en justicia y asuntos del interior. Aquí también es importante. Para nosotros, como México, tenemos un funcionario que se llama secretario de Gobernación. En otros países se le va a llamar secretario del Interior, y es lo mismo, son las mismas funciones. El secretario del Interior, el secretario de Gobernación son lo mismo. Y tenemos que el pilar comunitario es lo supranacional, y tenemos lo intergubernamental, que corresponde a la política exterior y de seguridad, y la cooperación de justicia y asuntos del interior, ¿vale? Entonces, bueno, te lo digo para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Ahora, respecto al triángulo institucional de cómo está consagrado el Consejo Europeo, tenemos por una parte lo que es el Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea. Tenemos al Parlamento Europeo, que es la Cámara de Diputados en México, y la Comisión, ¿no? Que digamos que había un presidente, un secretario de Relaciones Exteriores y algunos representantes de las principales naciones, ¿no? Aquí están sus órdenes jerárquicos de esto, ¿no? Por encima de todo está el Consejo, que agrupa a los representantes de cada Estado y de cada Consejo de la Unión Europea. Es como está el sistema jurídico gubernamental no hay un sistema político jurídico de la Unión Económica, de la Unión Europea. Es como está organizado. Es como se organiza, compañeros, esta parte. Continuamos entonces. Dentro del Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea, vemos que es, como su nombre lo menciona, la institución intergubernamental por excelencia, es decir, la máxima autoridad son ellos, y dentro de sus funciones hay de dos tipos. Tenemos las legislativas, y ahí cae lo que es el Consejo de Ministros, que es el principal elemento del legislador comunitario, y tenemos las ejecutivas, ¿no? Que es el Poder Ejecutivo, el que formula las leyes, iniciativas, y que son sujetas de aprobación por los legislativos. Son sus dos funciones. Por favor, tomen nota para que podamos avanzar, compañeros. Les doy un minutito y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Continuamos, compañeros. Ahora, aquí está. Tenemos las modalidades de voto. Les decía yo que tenemos un sistema, bueno, de cuando pasa una reforma y si el Parlamento lo aprueba, dije yo que había, bueno, varias maneras de aprobarlo. Por mayoría simple, mayoría calificada y unanimidad. Pregunta, compañeros, ¿ustedes saben a qué se refiere cada una de estas
tipos de modalidades de votos de la Cámara de Legislativos. ¿Saben a qué hace referencia esto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Compañeros. Compañeros, ¿saben de lo que les estoy preguntando? ¿Sí me escuchan, compañeros? Yo no, profe. No, ok, bueno, muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver que la mayoría simple quiere decir que, por ejemplo, si en una Cámara de Representantes tenemos, por un lado, un partido dominante. Bueno, ese partido dominante, suponiendo que son 100 los legislativos, y hay 3 partidos, vamos a pensar, un ejemplo así para que quede muy claro, hay 100 legislativos, y hay 3 partidos. Un partido tiene mayoría en el Congreso, un partido tiene 50 y los otros tienen 25 y 25. La mayoría simple sería que un solo partido, el partido más grande, voten todos, y los de los otros, por ejemplo, de los otros que son 25 y 25, voten, por ejemplo, 20 y 20, son 40. Pero si del otro partido dominante votan los 50, ya son más. Entonces es una mayoría simple, porque solamente con un partido ganaron. La mayoría calificada sería que de ese partido grande votaran 25 o punto 30 y de los otros 2 partidos votaran todos y todos, entonces una mayoría calificada. ¿Por qué? Porque toma en cuenta a todos. Y la unanimidad es cuando todos votan a favor de todo. Entonces, por eso es importante que en el sistema político haya siempre 2 o 3 corrientes distintas, ¿no? No es bueno que sean todos de un solo color. ¿Por qué? Porque no hay debate, no hay análisis, y la mayoría simple siempre es la que gana. Y a veces la mayoría simple es un voto como unos borregos, ¿no? O sea, porque ya dijeron que sí, todos andamos la mano. En cambio, cuando hay una mayoría calificada es que hubo más consenso entre ellos y que las decisiones fueron tomadas con mayor racionalidad, ¿no? Es importante que haya este sistema. Los poderes de la institución supranacional tenemos de control, presupuestarios y legislativos. Obviamente los de presupuestarios tienen que ver con la cantidad de recursos que se otorgan, los legislativos con la formulación de las leyes y su aprobación, y los de control tienen que ver con la interacción entre estos dos y que sean ejecutados de buena manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeritos, con lo que estamos viendo hasta ahorita? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos. Ahora, la Comisión Europea. Vamos a ver que la Comisión Europea es una institución supranacional por excelencia y sus funciones son primordialmente 3. La primera de ellas es la que resguarda los tratados, es decir, que los tratados que la Unión Europea tenga suscritos se cumplan. Impulsa la política comunitaria, o sea, toda una política de esa región hacia el exterior, como lo dice en la parte 3, el representante de la comunidad en el exterior, es decir, la Comisión Europea es la que hace las negociaciones con otros países u otras regiones para firmar tratados. Además de que vigila que estos se apliquen y se sigan en sentidos bidireccionales, es decir, que yo como Unión Europea lo siga, pero que también con los que estoy suscritos lo sigan, o sea, los dos. ¿Sí? Porque puede ser que a lo mejor la Unión Europea los esté llevando a cabo bien, los esté siguiendo, pero pasa de que a veces la contraparte no cumple los acuerdos, ¿no? Entonces, debe ser mutuo. Tenemos el Consejo Europeo, que es plenamente intergubernamental, es decir, forma parte del gobierno,
Sus funciones es que es un centro de discusión, negociación y decisión al más alto nivel de la Unión. Es el árbitro de los conflictos entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias, es decir, cuando entre ellos hay pleitos, quien lo arregle es el Consejo Europeo, quien decide es el Consejo Europeo, elabora la agenda de la Unión Europea a mediano y largo plazo, es generador de políticas y es el responsable de la política exterior y de seguridad común. Tiene un poco más funciones que lo que es la Comisión Europea. Bueno, y son funciones en diferentes sentidos, también hay que decirlo. Es diferente su accionar de cada una de estas. ¿Listo? Bueno, les doy un minuto para que copien y podamos avanzar. Seguimos entonces, compañeros. Bueno, el Tribunal de Justicia Europeo, vamos a ver que es de tipo supranacional y es el encargado de, bueno, más bien de la primacía del derecho comunitario, del recurso prejudicial, tiene efectos directos y es de aplicación directa. O sea, esto hay que tenerlo bien en cuenta, compañeros, a que nos referimos con el tribunal, que es el que se encarga de hacer valer la justicia. Ese es su función. Y les decía, es un organismo, el Tribunal de Cuentas, que es otro organismo, que es del control externo de la comunidad. Se podría decir que es como el auditor del sistema europeo económico. Tenemos el Comité Económico y Social, que es un órgano consultivo, no tiene pleno, pero participa en diferentes áreas de competencia, como lo son asuntos económicos, financieros y monetarios, relaciones exteriores, política comercial y desarrollo, asuntos sociales y educación, cultura, en el medio ambiente, salud pública, consumo, agricultura y pesca, en el desarrollo regional, industrial, de comercio y servicios, transportes y telecomunicaciones, y en las cuestiones nucleares de investigación y energéticas. El Comité Económico, o sea, es un órgano consultivo, es quien ve que se esté llevando a cabo bien los procesos, que no afecte los intereses de la población. Es un organismo meramente de verificación. Tenemos que este comité se divide en empresarios, actividades diversas y trabajadores, ¿no? Tiene sus 3 grandes grupos. Y por último tenemos el Comité de las Regiones, ¿no? Que nos representa a las colectividades regionales y locales. ¿Cuáles son sus temas de agenda? Temas de trabajo, el desarrollo regional y económico, la cuestión de la agricultura, caza, pesca, bosques, el mar y la montaña, lo que son transportes y redes de comunicación, políticas urbanas, medio ambiente y desarrollo, energía, educación y formación de los individuos, la cultura, la juventud y los consumidores, es decir, la que los protege los consumidores, se encuentra en el Comité de las Regiones, y tenemos la cohesión social y económica, política y la sanidad pública, ¿vale? Son los principales entes del sistema económico europeo, económico-político europeo. Pues bien, compañeros, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos platicado, de lo que hemos mencionado? Compañeros, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, pues el curso de Europa llega hasta esta parte. Aquí concluye el curso de lo que corresponde a Europa 1. Ustedes el próximo cuatrimestre llevarán un curso de Europa 2 y ahí verán otros aspectos
económicos también muy importantes. El curso abarca hasta aquí y lo hemos cubierto, hemos terminado satisfactoriamente en tiempo y forma. Eso es muy importante y pues, como siempre, un gusto poder trabajar con ustedes, ¿no? Que sean mis alumnos, yo soy su profesor, entonces es para mí muy grato. ¿Alguien desea aportar algún comentario, hacer un comentario? ¿No? Compañeros, ¿alguien desea apoyar con un comentario? Compañeros, ¿alguien desea hacer algún comentario? Compañeros, ¿alguien desea hacer algún comentario? ¿Nadie desea expresar su punto de vista, compañeros? ¿Sí me escuchan? Bueno, pues nos veremos el día de mañana. Tenemos mañana lo que es el examen del cuarto periodo parcial y nos estaremos viendo entonces el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escucharon? Compañeros, ¿sí me escucharon? Bueno, pues nos vemos la próxima sesión que es mañana para el examen. Hasta luego.